Hola mi gente, estamos muy entusiasmados de anunciar que traducimos el libro Weekend Ways de Mariví the Master Navigator al español. Y hoy lo tenemos, se llama Navegando los fines de semana. Y voy a tratar de leerlo en español sin un acento muy americano. Trataré. Pero cuando llegaba el sábado, ya no sabía si reír o llorar. La escuela estaba llena de cosas que no me gustaban. Cosas que me hacían sentir diferente y sola. Pero había algunas cosas que sí me gustaban. Aprender, por ejemplo. Aún sentía miedo de regresar. Solamente de pensarlo hacía que me pesara el dolor de estómago. No quería volver a ver a la señora Smith, a Karen y a cualquiera de los demás estudiantes. Nunca jamás. Pero sabía que tenía que hacerlo. Hablé de ello con mi hermana Izzy y ella me dijo que aunque ella no había tenido un accidente en su primer día de clases, ella entendía cómo había pasado. Admitió que a ella también aún se le hacía difícil levantar la mano para pedir permiso a ir al baño o hasta para contestar una pregunta y contestarle a la maestra. Y ella era mayor que yo. Me imagino que más que nada me sentía triste y estaba enojada conmigo misma. ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué otros podían levantar la mano y hablar en clase sin miedo? Capítulo 1. Mamá. Los sábados típicamente eran día para ir al supermercado, como decía mamá. Era un día que yo realmente disfrutaba, pero a veces no me gustaba para nada. Además, era el día de limpiar la casa. Más acerca de eso después. El día siempre comenzaba con caricaturas, lo cual me encantaba ver mientras bebía una taza alta de leche de chocolate, mientras comía pan tostado con mucha mantequilla. La familia entera compartía el televisor a color que estaba en la sala, así que la regla era que la primera persona que despertara podía prender el televisor y ver lo que él o ella quisiera, hasta que la próxima persona apareciera. Podías escoger el programa que querías ver por 30 minutos. Después, ya que terminara el programa, alguien más podía escoger su programa. Las únicas personas que podían cambiar las reglas o escoger lo que quisieran era mamá, papá y abuelita, lo cual yo no creía que era justo, pero no le dije. La otra razón por qué me gustaba los sábados era que podía pasar tiempo sola con mamá, pero no se lo comenté a nadie. Era mi secreto. Mamá era estricta, pero muy bonita. Era más blanca que yo, con cabello negro y lacio, el cual se peinaba con rizos anchos y uñas de color, las cuales ella se pintaba. Y se ponía ropa que planchaba a la perfección y que combinaba. Además, siempre usaba pintura de labios. Se ponía pintura de labios y se miraba al espejo para ver si se lo había aplicado mal o peor aún, si se había pintado los dientes. Una vez escuché que le decía a una de sus sobrinas que se sentía desnuda sin su pintura de labios. No estoy segura de lo que eso significaba, pero lo que sí sabía es que para ella era su apariencia. Era muy importante. Me preguntaba si yo también sería así cuando tuviera su edad. Y siempre estaba ocupada, así que nunca tenía tiempo simplemente de sentarse tranquila o escuchar. Siempre estaba haciendo dos cosas a la vez. Hablaba por teléfono mientras se pintaba las uñas, cocinaba un asado mientras doblaba ropa, lavaba los platos mientras agregaba la lista de comida que necesitaba comprar a su lista del supermercado. Siempre decía que se sentía bien cuando podía hacer más de una cosa al mismo tiempo. Aquí va en la lista: huevos, leche, mantequilla, arroz, carne y azúcar. Ella sentía mucho orgullo estar al mando de su casa y en hacerlo su hogar. Creo que hubiera hablado mejor el inglés, hubiéramos tenido una relación más cercana. Pero no lo hablaba muy bien. Había venido a los Estados Unidos cuando ella tenía 25 años con papá y mi hermano y hermana, y estaba embarazada de mí también en ese entonces. Había aprendido a hablar muy poco inglés a través de los años y el español fue el primer idioma que aprendió. También porque fui la primera en mi familia que había nacido en Estados Unidos. Mamá me llamaba la americanita. Yo no sabía si eso era algo bueno o malo. No sabía cómo tomarlo por la manera en lo que lo decía, lo cual era extraño. Creo que esto a veces también me hacía sentir distante de ella. O sea, el no saber si siendo la americanita era algo que a ella le gustaba. Aunque yo hablaba español, mamá y yo no éramos del mismo lugar y el español no era el idioma que me gustaba hablar.
Creo que aprendí los dos idiomas, inglés y español, al mismo tiempo, pero no estoy segura. De cualquier manera, ese sábado por la mañana, mamá anunció en voz alta que iba a ir al supermercado y quería saber quién iría con ella. Le dije que yo iba a ir y ella dijo, vámonos, mientras terminaba de agregar más cosas a su larga lista de lo que necesitaba del supermercado. Al mismo tiempo me miró fijamente para ver si lo que llevaba puesto era apropiado. Uno nunca sabe con quién se va a encontrar, decía una y otra vez. Empezamos nuestra corta caminata al supermercado. Aquí nos ven. Nos fuimos por la acera en nuestro vecindario lleno de hojas, sin cruzar una calle amplia o con tráfico. Pero mamá siempre estaba al tanto de todo. Siempre me llevaba de la mano un poco muy apretada, como si tuviera miedo de algo malo que iba a suceder. Brincaba si una ardilla o un gato corrían detrás de ella. Escuchaba y sentía todo. Se sentía el otoño y parecía que comenzaba el frío. Esta era mi estación del año preferido, antes de que empezara el primer grado. Algunos árboles pronto tendrían hojas rojas en ellos y después caerían al suelo. Y el sonido de las hojas debajo de mis pies era un recordatorio constante del cambio del aire. A propósito, salté la apertura en la cerca porque había escuchado de mis hermanas, si pisas en una apertura, quebrarás la espalda de tu mamá. Yo no quería dañar la espalda de mi mamá y pasar mucho tiempo evitando las aperturas de las aceras para probar mi amor por ella. No pasamos mucho tiempo hablando de eso, porque ella siempre tenía mucho en su mente, pero simplemente el estar con ella y con nadie más me hacía sentir bien. Mientras caminaba a su lado, el olor de su perfume preferido penetraba el aire. Cuando entramos al estacionamiento del supermercado, me pidió que tomara un carrito. Rápidamente escogí el más grande y lo empujé hacia ella mientras brincaba en él para atravesar el estacionamiento. Siempre disfrutaba atravesar el estacionamiento del supermercado. Me sentía como un pájaro. Al verme hacerlo, mamá siempre me decía que parara. Estaba segura de que me iba a caer, o chocar con un carro, o peor aún, hacerle daño a alguien. Pero desde el momento que brinqué del carrito hasta que empezara a advertir que dejara de hacerlo, tenía como 5 segundos de diversión y hacía que valiera la pena. ¡Yujú! Yo gritaba. La verdad es que mi primera señal de libertad absoluta de niña era atravesar el supermercado del vecindario. Bueno, ese es el primer capítulo y después leeremos otro. Navegando los fines de semana. Maribí, la navegadora maestra. Gracias.